Voy a ser bien honesto, tengo 41. No he quebrado hasta ahora ninguna empresa. Bueno, hola a todos los amigos de Emprendizajes. Para la entrevista de hoy nos está acompañando Wilson Chavarro. Wilson es propietario de un sitio muy lindo donde estamos en este momento que se llama The Builder Glamping, un sitio de glamping aquí en la ciudad de Villavicencio. Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. La dinámica de la entrevista es simplemente que Wilson nos cuente con su propia experiencia lo que ha sido ser emprendedor, sacar este proyecto adelante, las cosas buenas que él ve de ser emprendedor, los consejos que nos pueda dar para los que queramos emprender. Y nada, ya entonces la conversación va a fluir en torno a esa dinámica. Entonces, Wilson, muchas gracias, bienvenido. Ya empezamos entonces con las preguntas. La primera pregunta es: preséntate, quién eres, a qué te dedicas, qué es The Builder Glamping, o cuáles son tus negocios, si podemos saber sobre eso, lo que nos quieras contar sobre los negocios que tengas. Voy a ser bien honesto. Buenos días para todos y todas. Wilson Chavarro es mi nombre. Yo soy psicólogo de profesión. Tengo también una maestría en archivos históricos y memoria. He trabajado como funcionario público durante más de 15 años. Casi todo ese tiempo aquí en el departamento del Meta. Y desde hace 1 año y medio estoy impulsando y creando este emprendimiento, esta empresa que es un hotel de glamping, básicamente orientada a actividades de aviturismo. Es decir, acá combinamos esa nueva alternativa de alojamiento de camping con glamour y le sumamos ese plus del aviturismo, ya que estamos precisamente ubicados en un área del Cañón del Guatiquía que es considerada un santuario de aves. En este momento ya contamos con un catálogo, digamos, de las aves que se pueden visitar, que se pueden avistar aquí en este lugar, y ya pues digamos hemos identificado más de 40 especies. Wilson, tus palabras, ¿qué es ser empresario, qué es ser emprendedor? Bueno, yo realmente lo estoy aprendiendo. Esta necesidad o este reto más bien que yo me planteé en el contexto de la pandemia que sufrimos el año pasado y el anterior, pues fue la de cómo generar un proyecto, una iniciativa que me permitiera desarrollar, digamos, un proyecto de vida y que me permitiera generar una serie de recursos, digamos, sin que dependiera del ser empleado de otra persona, porque precisamente en la contingencia de la propagación del virus del COVID lo que sucedió fue que muchas personas empezaron a perder el empleo, la demanda de personal por parte de las empresas públicas y privadas disminuyó, y entonces pues digamos uno que ha tenido toda una vida de ser empleado, entonces dice, bueno, pues como que llegó el momento de dejar de serlo. De alguna manera yo asocio esa palabra del ser empresario con la posibilidad ya de no de ser el empleado, el que busca un empleo, que alguien me dé la oportunidad de desempeñarme técnica o profesionalmente, sino que ahora soy yo el que abro la posibilidad para que otras personas puedan acceder a un empleo y puedan sumarse a una iniciativa. Digamos que en este momento lo tenemos proyectado como un proyecto sostenible, amigable con el medio ambiente, adicionalmente donde tratamos de generar una oportunidad laboral donde la gente no se sienta explotada, sino donde la gente se sienta que está trabajando en un lugar amable, rodeado de naturaleza, con tranquilidad, sin que haya presión, y donde vean también la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Y respondiste 2 preguntas, que la otra era cuándo empezaste a ser emprendedor. Ya lo resolvimos. Antes de este proyecto, ¿habías tenido otro emprendimiento, otra empresa? ¿Habías quebrado alguna empresa? ¿Algo así? Yo como tal no había avanzado tanto en el proceso de creación de una empresa como hasta ahora lo he hecho con Builder Glamping. Sin embargo, sí, hace 20 años ya, cuando yo estaba alrededor de los 20, 21, o sea,
tengo 41. En ese tiempo trabajaba con mi hermano estaba creando una empresa, una agencia de viajes. Y digamos, ahí fui cercano al proceso de creación de la empresa y fui muy cercano a esos primeros años que también fueron unos años muy difíciles, pero donde se contó con suerte, digamos, hasta el día de hoy, desde hace 20 años hasta el día de hoy, pues la empresa todavía existe, está en la ciudad de Bogotá y se mantiene. Entonces digamos que ese fue como una primera acercamiento que tuve con la empresa privada y con un ejercicio de emprendimiento. Posteriormente yo me gradúo ya de la universidad como psicólogo, empiezo a ejercer como empleado público y solo hasta ahora, digamos, a pesar de que siempre en mi cabeza rodaba la idea de que cuándo me va a llegar una idea lo suficientemente buena para poder emprenderla y no fracasar en el intento, pues realmente nunca había tenido la posibilidad de materializar una tanto como hasta ahora esta. Había, por ejemplo, generado un proceso de cultivo y de empaque de ají hace como unos 5 años con unas comunidades indígenas que lo producían acá en el territorio, que las conocí precisamente en mi ejercicio de funcionario público, pero que no la comercializaban. Ese ají era un ají en polvo molido, digamos, aparte de que la forma en que lo elaboraban recogía un poco de la ancestralidad de las comunidades indígenas, también pues estábamos ante un producto novedoso y delicioso, ¿sí? Entonces en ese momento hicimos como una alianza entre estas comunidades que producían el ají, pues y empecé yo a generar el empaque, la marca, a comercializarlo, a venderlo, y todo el asunto fue bien. Lo que pasó es que perdió impulso por el camino y la producción de ají con la comunidad no era constante, entonces solo por temporadas teníamos la posibilidad de empacar y comercializar. Finalmente el proyecto del ají quedó ahí como quieto, pero pues digamos susceptible de retomarlo. No he quebrado hasta ahora ninguna empresa, he tenido la oportunidad de administrar en el sector público, he tenido a cargo, por ejemplo, en la Gobernación del Meta, la Secretaría de Derechos Humanos y Paz. Digamos que es un ejercicio administrativo que guarda ciertas semejanzas con el sector privado, con el agravante que uno no está manejando plata que es de uno, sino plata que es de los contribuyentes. Entonces cada vez que va a tomar una decisión o cada vez que se va a hacer una inversión o cada vez que se va a ejecutar un plan, un programa o un proyecto, pues uno tiene 100 ojos encima que están pendientes de cómo es que uno va a hacer las cosas, si lo va a hacer bien, si se va a hacer mal, si se va a desperdiciar el dinero, si se va a generar un valor, una retribución sobre lo que se está invirtiendo, ¿cierto? Entonces yo creo que ese ejercicio en lo público también ha sido un elemento como previo que me ha aportado elementos para ahora implementar y desarrollar todo lo que se está desarrollando acá en Bearder Glam. ¿Te ha tocado enfrentarte a crisis estando aquí en este proyecto? Como día por medio, no más. Las crisis son cotidianas. Y hay crisis de crisis porque, pues digamos, uno piensa que el ser emprendedor le va a permitir tener autonomía en temas de tiempo y lograr como la libertad financiera, ¿cierto? Pero realmente lo que me queda a mí en estos casi 2 años de ejercicio de la empresa es que uno termina siendo esclavo del emprendimiento. Es decir, ya no es que tenga más tiempo libre, sino que uno tiene que tener todo el tiempo disponible para cuando el emprendimiento lo requiera uno. Sea a medianoche, sea en la mañana, sea al mediodía. Y lo peor de todo es que como usted es el jefe, entonces usted no tiene a quién quejarse. Entonces o lo hace, se levanta a las 2 de la mañana y va y atiende la emergencia que tiene que resolver porque pues es el negocio suyo y pues digamos el negocio así lo amerita. Entonces termina uno mezclando toda su vida personal con la vida laboral y pues ahí se genera una crisis que digamos, este proyecto fue idea de una novia que yo tenía, pero yo termino con la novia porque después de dedicarle tanto tiempo al proyecto pues ya no tenía tiempo para ella. Había que hacer sacrificios, o sea, no había de otra. Si teníamos tiempo para una cosa, no tenía tiempo para la otra. En algún momento yo leí por ahí, le estaba leyendo uno de esos como videos que salen por redes sociales como si usted quiere ser emprendedor tiene que
estar en disposición de someterse a este tipo de cosas, ¿sí? Es que si usted acostumbraba a usar la colonia más fina, es posible que ya no pueda hacerlo porque esa plata que usted se gastaba en la colonia más fina, ahora le toca invertirla en el mercado o en la nómina o en algo que su emprendimiento requiere. Entonces, esa calidad de vida se ve disminuida de repente, aunque desde afuera pueda parecer todo lo contrario, pero además esa vida también de relaciones se ve muy afectada. Entonces uno ya no tiene el tiempo que tenía antes de pronto para salir con los amigos los viernes o los fines de semana, o pegarse una escapada cada 15 días a algún lugar, porque ya el tiempo y los recursos que está recibiendo los tiene que dedicar al proyecto, y en ese momento pues hay cosas que usted va a tener que dejar pasar y hay cosas que se van a ir de su vida. Pero yo creo que lo importante de lograr el éxito en un emprendimiento también, aunque yo estoy lejos de lograrlo, seguramente todavía falta mucho, pero yo creo que la determinación y la constancia son fundamentales, ¿sí? Y entonces si yo quiero emprender, pero también quiero estar cada 15 días de paseo, pues digamos ahí el asunto de pronto no va a fluir tan fácil. Entonces, hay que hacer unos sacrificios, y lo que uno espera como emprendedor es que al cabo de unos años, ojalá no muy lejanos, pues las cosas cambien y entonces uno realmente logre esa libertad financiera y esa libertad laboral que tanto desea. Una contrapregunta, ¿te arrepientes de tomar la decisión de ser emprendedor? Yo casi todos los días me arrepiento. Pero como dicen por ahí, uno ya está metido de cabeza, es que ya no, o sea, devolverse sería gravísimo, sí, o sea, porque ya está la inversión, digamos, así como casi a diario me arrepiento, también casi a diario le agradezco al universo haberme dado la posibilidad de haber montado el proyecto, de estar acá, ¿sí? Lo que pasa es que hay crisis, lo que hablábamos ahorita, hay momentos que son muy duros y esos momentos duros a uno como que lo hacen dudar. Pero hay un elemento también que es clave, y es que eso lo puede sentir uno y lo tiene que trabajar uno y elaborar uno mentalmente hacia adentro. Porque al lado de uno están los compañeros de trabajo, acá hay 7 personas que trabajan con nosotros, y esas 7 personas nunca pueden estar desmotivadas, ¿sí? Si el jefe se desmotiva y se ve desmotivado frente a los compañeros, pues esta vaina no va para ningún lado. Entonces esos arrepentimientos y ese sufrimiento y esa angustia que uno pueda sentir, de repente tiene que aprender a manejarla en lo privado, porque en el ejercicio laboral pues siempre hay que mostrar la gana, siempre hay que demostrar que no hay cansancio, que hay constancia, que hay ganas de salir adelante, que este proyecto, digamos, nos está dando de comer a varias familias, y en ese sentido, pues, digamos, lo grave no es arrepentirse, sino lo grave es quedarse ahí enfrascado en el arrepentimiento y fracasar. Uno puede arrepentirse o puede atravesar crisis, analizarlas, elaborarlas, mirar a ver qué fue lo que funcionó, lo que no funcionó, y volver a coger impulso y volver a retomar el camino, pero lo que no puede es quedarse ahí, ¿sí? Digamos, porque hay otra gente alrededor de uno que de repente están dependiendo también del mismo proyecto, y pues eso sería gravísimo. ¿Qué consejo le darías entonces a los que de repente nos estén viendo y quieran empezar con su emprendimiento, o a los que ya hayan arrancado y estén en el camino? Bueno, ¿qué consejo les daría yo? Yo he cometido varios errores acá, pero pues sí voy a referirme a 2. Uno es que si uno está pensando en hacer una sociedad, es muy importante analizar muy bien quiénes van a ser los socios o con quién uno se va a asociar. Y lo digo porque el tema de la sociedad, pues todos los que hagan parte de la sociedad tienen que tener las mismas ganas, ¿sí? Y el mismo impulso de meterle el tiempo, de invertirle recursos, de hacer sacrificios con la familia, de hacer sacrificios con los amigos para poder sacar un proyecto adelante. Acá en este proyecto yo inicié una sociedad con 2 amigos de toda la vida, con los que me conozco hace 20, 30 años. Y eso para mí era una condición de éxito, porque yo decía, son personas a las que les puedo hablar de frente y que me hablan de frente a mí todo el tiempo, y que no vamos a dejar de ser amigos porque nos salga mal un negocio. Entonces yo pensaba que esa era la condición más importante para poder elegir un socio
o no. Y después me di cuenta que en la elección nos dimos cuenta todos que no habían sido los mejores criterios. Resulta que mis dos socios no tenían tiempo porque cada uno tenía una cantidad de ocupaciones por aquí, otra por allá, los hijos, llevarlos al colegio, una cantidad de cosas. Y entonces ya cuando este asunto arrancó, tenían todo el tiempo la palabra de apoyo hacia mí para decir que vamos adelante y que esto va a surgir, pero no tenían el tiempo. Pero no solo eso, sino que tampoco tenían la plata. Yo creo que para buscar un socio, el socio tiene que tener tiempo y tiene que tener plata, porque eso es lo que pide un emprendimiento. O tener claro, el tiempo, la disposición para ir a meterle el diente, a ser un obrero más. Y es que acá, uno de emprendedor le toca de community manager, le toca de cocinero, le toca hacer los mandados, le toca hacer los trámites de los bancos, le toca coordinar al personal, que guadañar, y el señor de la guadañadora no vino hoy, pues uno coge la guadañadora y lo hace. Entonces, es decir, el emprendedor tiene que estar dispuesto a suplir cada uno de los roles que existan en la empresa. El emprendedor no es una persona que se sienta en un escritorio, como un gerente de pronto sí podría hacerlo, y que desde allá da las órdenes para que respondan a procesos y procedimientos. Creo que el emprendedor es una persona que sabe hacer de todo y que tiene que tener la disponibilidad y el tiempo para poder hacer lo que sea en el momento que sea. Y pues que tiene que también que hacer sacrificios y eso atraviesa por lo económico. Digamos que hay veces que hay que apretarse el cinturón en la casa y entonces hay que dejar de tener unos privilegios o de hacer un paseo o de hacer una compra que uno estaba esperando, porque esos recursos hay que destinarlos al proyecto, o el proyecto los necesita. Ese sería como el primer consejo que les daría, asociado a con qué criterios yo elijo a las personas con las que quiero asociarme. Entonces tiene que haber más allá de una amistad, tiene que haber tiempo y tiene que haber plata. Entonces la disposición de contar con esos dos recursos. El segundo consejo que quisiera darles es siempre consultar una segunda opinión. Acá yo cometí ese error también, digamos que fue el de, en mi profesión de psicólogo, yo de obra civil no conozco nada, ahora conozco un poco más que antes, pero en ese momento no conocía nada. Entonces contraté una empresa para que me hiciera la obra y lo que ellos decían para mí era palabra de Dios. Entonces, si decían es que la red eléctrica tiene que ser con cable verde de calibre 10, porque digamos, yo no tenía ni cómo contradecirlo ni cómo opinar acerca de lo que ellos me decían. Después, cuando empiezan a surgir inconvenientes con el desarrollo de la implementación de la obra, y empiezo yo a traer otros profesionales, ingenieros, eléctricos, demás, para que opinaran sobre lo que acá estábamos haciendo, pues entonces ahí entendí que al igual que en derecho, en psicología, en medicina, digamos, no hay verdades absolutas y hay maneras distintas de hacer las cosas y hay maneras que le permiten a uno hacer las cosas, digamos, que tengan una mayor durabilidad en el tiempo. Hay procesos que le permiten a uno hacer las cosas más rápido, hay otras que les permiten hacerlas de manera más económica, ¿cierto? Pero si uno se casa con una sola opción o solo escucha una alternativa, pues digamos no va a poder optimizar recursos y optimizar tiempo, que finalmente es lo que se requiere en un proceso de emprendimiento. Entonces ahí el segundo consejo en ese sentido sería siempre consultar segundas opiniones, dejar del afán no queda sino el cansancio. Entonces si me tengo que demorar 2 días más en tomar la decisión, me tomo esos 2 días más. Prefiero que venga mi amigo el arquitecto y el que me presentaron del otro lado, que también va a venir a ver, y digamos ya con esos elementos en pro y en contra, pues ya uno va tomando decisiones. Un saludo a la gente que nos vea. Bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos del producto que creamos aquí en Builder Glamping. Pues queremos que ustedes tengan la posibilidad de conocerlo. Entonces, pues estamos acá ubicados a 15 minuticos del centro de Villavicencio. Tenemos la vía pavimentada para llegar acá en cualquier medio de transporte, en bicicleta incluso se puede llegar. Los invitamos a que conozcan Builder Glamping, que se hospeden con nosotros, que realicen las actividades de avistamiento de aves que acá estamos adelantando, que prueben los alimentos de la cocina, que son deliciosos. Tenemos el alojamiento acá con nosotros es en domos geodésicos, digamos que son las estructuras que se crearon para que las personas puedan estar aquí acampando con glamour en el piedemonte llanero. Wilson, muchas gracias. Bueno, pues,